siempre agradeciendo a la revista Café León TV por esta invitación. El día de hoy les vengo a compartir información acerca del plan de inversión inicial. ¿En qué consiste el plan de inversión inicial? ¿Cuáles son los elementos que integran este plan de inversión? Y por supuesto, ¿verdad?, algunos tips que para los emprendedores para poder identificar, ¿verdad?, algunas ideas de negocio. ¿Cómo se puede iniciar? A ver, para alguien que tiene, digamos, ya la idea, pero va a obtener un presupuesto o ya lo tiene, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Sí, bueno, en primer lugar, ¿verdad?, sería bueno presentar ahorita en pantalla el formato, el proyecto de inversión, ¿verdad? Ese es un proyecto de inversión inicial. Ese es un proyecto de inversión inicial, el cual está en marcha. ¿Por qué digo en marcha? Porque hay algunos proyectos de inversión inicial que tienen en su esquema cómo va a iniciar, cómo se va a ejecutar y cómo va a cerrar el proyecto. Sí. Esto normalmente ocurre con las organizaciones sin fines de lucro. Lo que estamos viendo en pantalla es un proyecto de inversión para las organizaciones con fines de lucro. Esto es el entendido de que se necesita tener una idea. Y para esto pues voy a retomar las palabras de Juan Diego Gómez Gómez, un referente, un coach financiero colombiano, el cual dice que el capital llegará. El capital sin idea y el capital desvanecerá. ¿Qué significa esto, verdad? Y un ejemplo bastante sencillo es lo que ocurrió con el boxeador Ricardo Mayorga, que con mucha estima y respeto que le tengo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurrió, verdad? Tenía capital, pero no tenía la idea, no tenía cómo administrar ese dinero y por eso el capital desapareció. Entonces, lo que ustedes ven ahí en pantalla, para los proyectos de negocio se necesita crear un perfil. ¿Cuál es el modelo de negocio que voy a tener yo? ¿En qué voy a invertir mi dinero? Y para eso pues se necesita hacer estudios de preinversión. En los estudios de preinversión se necesita hacer estudios de prefactibilidad. ¿Qué significa eso? Que forzosamente, por muy negocio pequeño o mediano, se tiene que hacer un estudio de mercado. Necesito saber, como emprendedor, necesito saber a quién le voy a vender mi producto o a quién le voy a ofrecer mi servicio, a qué precio lo voy a dar, quién lo va a comprar, cuánto están dispuestos a dar por ese producto. De repente hay algunos emprendedores que comienzan un negocio pero no saben ni por qué están puestos en una esquina, ni por qué están puestos cerca de un supermercado, ni por qué están puestos cerca de una gasolinera, que son quizás algunos puntos estratégicos, pero sin duda alguna pues necesita un poquito más de información para poder dar con el punto, ¿verdad?, que se necesita. Y por supuesto que también se necesita hacer estudios de factibilidad. ¿Qué significa esto? Significa de que necesitan hacer presupuestos. Estos presupuestos lo que van a hacer es orientar al pequeño emprendedor a que pueda identificar cuál va a ser el posible ingreso que va a tener ese negocio y cuál van a ser sus costos y sus gastos asociados. De esta manera pues se va a dar cuenta si el negocio es rentable o no es rentable. ¿Vale o no vale la pena invertir en ese negocio? Entonces solamente un estudio de factibilidad lo puede determinar. Digamos que si es una persona adulta, una persona que no tiene tanta experiencia, digamos, educativa, ¿cómo podría hacerlo de manera sencilla? ¿Tendría que abocarse con un especialista o ellos haciendo un breve estudio pueden hacerlo también? Dice que muy interesante su pregunta, ¿verdad? Celebro su pregunta en el sentido de que pueden ser, hay muchos profesionales muy bien preparados académicamente, pero le falta algo muy importante y es la educación financiera. Pueden ser excelentes abogados, excelentes doctores, pero si no tienen educación financiera nunca van a progresar financieramente. Hay un lema, ¿verdad?, igual de Juan Diego Gómez, que dice que la comodidad o la zona de confort es un atentado contra el progreso financiero, ¿verdad? De repente algunas personas se encuentran en una zona de confort. Yo tengo mi salario, voy todos los días a mi trabajo de 8 a 5 y ahí permanecen en esa zona, ¿verdad? No intentan ir por algo más todavía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas personas? Pues lo más recomendable es que se puedan asesorar de alguna persona, de un especialista, para que le dé algunas recomendaciones, asesoría, para efectos de que pueda llevar una idea bien concreta, bien firme, para llevarlo a la realidad. Esto también depende del tipo de inversión. Digamos que si es algo pequeño o yo me quiero aventar, no sé, a vender un producto más grande. Así es, totalmente de acuerdo. Ahorita podemos tal vez ver en pantalla alguna imagen donde la anterior, por favor. Ay, perfecto. En esa podemos ver, ¿verdad?, cuáles son los tres elementos de un proyecto de inversión. Necesitamos inversión fija, necesitamos inversión diferida y necesitamos capital neto de trabajo. Entonces, hablemos un poco acerca de la inversión fija, ¿verdad?, que es lo que estaba preguntando ahorita. En la siguiente imagen vamos a observar que para la inversión fija el emprendedor necesita tener, puede ser que tenga ya un terreno y a una obra física o una edificación.
En caso contrario, pues necesita tener dentro de su presupuesto dinero o recursos disponibles para poder enfrentar un alquiler de un local, ¿verdad? En caso de una ausencia de terreno o de obra física. ¿Qué más necesita? Entonces necesita una maquinaria, necesita mobiliario y equipo. Es decir, estos elementos son los que me van a determinar de cuánto va a ser la capacidad de instalación o de cuán grande va a ser el tamaño de mi negocio. Entonces teníamos en pantalla la inversión fija, que es el primer elemento del plan de inversión inicial, y posteriormente está la inversión diferida. En la inversión diferida, usted, si quisiera llevar a cabo la idea de un negocio, usted necesita contratar a un abogado, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted quiera asesorarse, si quiere un negocio de cuota fija o quiere asociarse con varias personas para llevar a constituir una sociedad anónima. Y pues para eso pues necesita la asesoría de un abogado. También, probablemente también va a necesitar la asesoría de un contador para efecto de que le cree un plan de inversión inicial, le haga los estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, todo lo relacionado a los presupuestos, de tal manera de que yo como asesor financiero le pueda decir invierte en ese negocio o no se meta en ese negocio. Entonces la inversión diferida se hace primero que la inversión fija. Tengo que primero buscar a un profesional que sepa un poquito más de la materia antes de yo hacer mi inversión fija. Así es. Antes de hacer la compra o adquisición de los mobiliarios, pues necesito asesorarme de un abogado, de un contador, para que vea la parte legal, la parte financiera, para efecto, ¿verdad?, de que se comience ya con pie firme. Es decir, el abogado o el asesor, en este caso empresarial, le va a decir cuál es la mejor manera de invertir. Lo va a hacer como un negocio de cuota fija para ir creciendo, o directamente ya se va a aventar, ¿verdad?, a ese mercado libre como son las sociedades anónimas. Y además de eso se necesita también mucho el marketing digital. El marketing digital es sumamente importante en los negocios porque esto es lo que me va a incrementar los ingresos. Es decir, no sé si ustedes han escuchado el término de los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos casualmente son generados, usted está durmiendo en su casa, pero quizás usted tenga un canal en YouTube y el canal en YouTube está reproduciéndose la cantidad de vistas necesaria y le está generando un ingreso pasivo. Así, eso también es importante entonces a la hora de hacer una inversión, porque es lo que pasa, que a veces la gente pone su negocio pero creen que ya por lo que están ofreciendo no necesitan de la publicidad. Exacto. Es muy importante la publicidad en la inversión diferida. Y por último, el último elemento del plan de inversión inicial es el capital neto de trabajo. Es decir, nosotros como financieros somos los que vamos a asesorar al emprendedor o al dueño de ese negocio para poderle determinar cuánto dinero necesita tener ya, ahorita mismo, disponible para que pueda enfrentar el inicio o el arranque de este negocio. Es decir, ustedes saben de que cualquier negocio al momento que arranca tiene muchos beneficios, ¿verdad? No es muy productivo normalmente. Entonces lo que ocurre en este caso es de que se necesita preparar financieramente, tener recursos disponibles para poder enfrentar los sueldos y salarios que es de las personas que va a tener. ¿Qué pasa cuando a veces la gente para emprender un negocio hacen un préstamo sin antes asesorarse? ¿Será que ese negocio puede ir al fracaso porque hacen un préstamo sin tener todos estos requisitos primeramente que usted mencionaba? Correcto, excelente pregunta, porque recuerden que en la sesión anterior, el martes pasado, mencionábamos que hay deudas buenas, hay deudas malas. Dentro de las deudas buenas también está el apalancamiento financiero, que es lo que usted menciona ahorita. El apalancamiento financiero siempre va a ser de utilidad siempre y cuando haya un estudio de por medio que me diga que a través de un préstamo me voy a apalancar financieramente, voy a vender el servicio, voy a vender mi producto de tal manera de que esos ingresos me van a ayudar a cubrir la cuota para poder cumplir con mi obligación financiera y, por supuesto, ¿verdad?, desarrollar o progresar financieramente mi negocio. ¿Qué pasa con la gente que está con negocios pequeños? Digamos que si yo quiero vender, digamos, aretes o quiero vender accesorios así, ¿también se tiene que hacer esto o se hace un plan diferente, más pequeño? En realidad se hace un poquito en micro, ¿verdad? Es decir, se hace un pequeño presupuesto y lo que se recomienda es hacer un pequeño flujo de caja. Se hace un flujo de caja donde se puede determinar a través de un presupuesto de ingresos, un presupuesto de costos y gastos, para poder saber si al final voy a obtener un beneficio o no. Ok, para ir finalizando, ¿cuáles son las recomendaciones que le da a esa gente que está iniciando, que ya tiene la idea pero que todavía tiene miedo, que no quiere meterse al agua en esto de las inversiones? ¿Cuáles son los consejos para no fracasar principalmente? Ok, entonces empecemos, ¿verdad?, por un tips muy pero muy importante.
Se recomienda siempre el principio de la observación. Filosóficamente se da desde muchos años atrás, se retoma de que la observación es muy importante para poder identificar la necesidad. Una vez identificada la necesidad, se le viene al emprendedor la idea de negocio. Pero eso es lo primero. Lo segundo es estar al día de la información. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? El qué es lo que pasa en el mundo me está dando la pauta para saber igualmente cuál es la tendencia de los negocios, y en base a esa tendencia de negocio poder yo determinar a qué puedo yo arriesgar mis recursos financieros. Muy importante. Entonces, ahí están esos consejos bastante importantes para toda esa gente que ya inició su negocio, que lo está iniciando, para que no fracasemos y seamos personas que le aportemos a la sociedad algo bueno con su negocio que estamos iniciando. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado aquí en Revista Café León TV. Buenos días. Vamos a la pausa y regresamos con más.